SER Podcast. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y en la mesa del análisis, Raquel Ejerique, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Luis Arroyo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Fernando Garea, muy buenas noches. Buenas noches. El Gobierno aprobará mañana en Consejo de Ministros una regularización extraordinaria, el primer paso para una regularización extraordinaria de todos los migrantes que puedan acreditar que llevan en España más de 5 meses. Es una medida que el Gobierno ha pactado con Podemos. Nicolás Castellano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Los inmigrantes van a tener que demostrar esos 5 meses de estancia mínima en España, o con el padrón, o con informes de citas médicas, o incluso con justificantes de envíos de dinero a su país. Sí, se prevé que las solicitudes se puedan presentar a partir de finales de mayo para todos esos solicitantes de asilo e inmigrantes en situación irregular que puedan demostrar que residen en España antes del 31 de diciembre, y para justificarlos, como dices, a la vía habitual de la solicitud de alta en el padrón municipal se suman otras como los informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales, un contrato de alquiler o justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte, en la línea de un decreto muy parecido al que aprobó Zapatero en 2005 cuando se llevó a cabo la última regularización. La noticia la adelantaba la SER y el acuerdo entre el Gobierno y Podemos lo detallaba Irene Montero en un acto esta tarde en Lavapiés. Esta regularización extraordinaria de personas migrantes significa que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos 5 meses de residencia con, por ejemplo, el empadronamiento, pero también con un informe médico, con un contrato de luz o con un 21 años certificado después, de Aimar, este texto de la reforma que inicia su trámite mañana en el Consejo de Ministros ha ido cambiando mucho desde noviembre, pero la justificación sigue siendo la misma según los distintos borradores a los que ha ido teniendo acceso a la cadena SER. Se dice literalmente, Aimar, para justificar esta regularización extraordinaria, que los cambios geopolíticos recientes, la aparición de nuevas causas de movilidad junto a las tradicionales, la inestabilidad, justifican esta medida según ese último borrador al que ha tenido acceso esta emisora, y que mañana comenzará su tramitación. Esto se va a aprobar, Nico, por la vía de urgencia y sin que tenga que pasar por el Congreso, porque el Gobierno no tiene mayoría para aprobar algo así en el Parlamento. Sí, finalmente se aprueba, como dices, un procedimiento de reforma del reglamento que regula la ley de extranjería por la vía de urgencia en Consejo de Ministros. Una vez tramitado, recibirá la luz verde en el mismo órgano, así que no tiene necesidad de pasar por el Parlamento para su aprobación, como también ha confirmado Podemos y el propio Gobierno. Esta fórmula de Real Decreto que se aprueba mañana supondrá, según fuentes del Ministerio de Migraciones, una regularización extraordinaria con el objetivo, dice, de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad existente. Una reforma aplaudida por las centenares de organizaciones de la plataforma Regularización Ya, juristas y organizaciones en defensa de los derechos del asilo como CEAR. Mónica López es su directora. Desde CEAR celebramos el acuerdo adoptado por el Gobierno con Podemos para iniciar un proceso de regularización extraordinaria. Asimismo, creemos que hay que reforzar mecanismos que no sean extraordinarios, mecanismos estructurales, para que las personas migrantes no tengan que estar meses y años en la irregularidad. Y por Dice tanto, el Gobierno, Aimar, que España refuerza así un modelo de política migratoria basada en derechos humanos, integración y convivencia compatible con el crecimiento económico y la cohesión social. Esta es la 7ª regularización de migrantes que se aprueba en democracia, Nico, por gobiernos de izquierda y de derecha. Sí, las 6 regularizaciones anteriores permitieron documentar a personas tanto en las presidencias de Felipe González, también de José Luis Rodríguez Zapatero o de José María Aznar. Solo Mariano Rajoy no llevó a cabo ninguna regularización. En total, con todas esas regularizaciones, se regularizaron prácticamente 1.200.000 personas. Y una curiosidad, Aimar, mirando los archivos, hasta Franco llevó a cabo una regularización de inmigrantes, fue el 14 de febrero del 74, y permitió a 11.000 ciudadanos extranjeros conseguir la regularización en nuestro país. La más numerosa fue precisamente, aunque Aznar realizó 4 regularizaciones, la más numerosa fue esa última de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005, que permitió la normalización administrativa en España de 572.961 personas. Esta regularización, Nico, la que se va a aprobar ahora, ¿cómo se ha gestado? ¿Cómo han sido las negociaciones? ¿Qué podemos contar de la intrahistoria de esta regularización?
Pues han sido negociaciones muy intensas. El gobierno llevaba trabajando en esta reforma express del reglamento de extranjería meses, Aimar, pero especialmente desde noviembre, cuando presentó el primer borrador a los grupos parlamentarios. Un primer borrador que también tuvo acceso a la SER, que ha ido cambiando por las sugerencias e influencia de los grupos, pero especialmente de Podemos, con quien lo ha pactado el gobierno finalmente, ejerciendo este grupo, Ione Belarra, especialmente una influencia clave, siguiendo además las reclamaciones de la plataforma de regularización ya, a la que también iban consultando en medio de las negociaciones, y que fue quien presentó esa iniciativa legislativa popular que logró más de 700.000 firmas, todo un récord en el Congreso. Podemos ha conseguido, por ejemplo, Aimar, rebajar de 6 meses, como se recogía en el primer borrador del Ministerio de Migraciones, a 5 meses la estancia mínima en España. También ha habido intensas negociaciones sobre el tema de acreditar que no se tengan antecedentes penales. En todo caso, era una reclamación masiva de los colectivos de inmigrantes, asociaciones por derechos humanos y de grupos como Sumar o Podemos, y que hace realidad ahora, 21 años después de la última regularización o normalización documental que llevó a cabo Zapatero en 2005. Y en el contexto, Aimar, de negociaciones, eso hay que recordarlo, de este gobierno con los grupos para recabar apoyos en busca de aprobar los presupuestos. Nico, gracias, buenas noches. Hasta luego. El PP, que hace 2 años sí votó a favor de que el Congreso debatiera una regularización como esta, no votó a favor de la regularización como tal, pero sí se abrió claramente al debate, presionado, por cierto, por la Iglesia Católica, que hizo de esto un asunto clave para ellos a través de la emisora COPE. El PP hoy, sin embargo, ha acusado al gobierno de impulsar una regularización masiva que va a desbordar los servicios públicos. Estas han sido las palabras de Feijóo. Julia Molina, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El PP se acerca a la postura más dura de Vox en este asunto. Habla de la regularización como una irresponsabilidad y asume en el argumentario que esas personas migrantes no tienen empleo ni hablan el idioma. Vuelven a insistir los populares en la idea de que la nacionalidad y ahora también la residencia se merece y no se regala. Eso a pesar de que hace menos de 2 años votaron a favor de tramitar una regularización de 500.000 de personas y su portavoz la defendía así. Evidentemente hay cientos de miles de personas en España que están trabajando, que no están cotizando, que no tienen sus derechos sociosanitarios o laborales reconocidos, y a estas personas, a estos seres humanos, hay que darles una salida. Faltaría más. Claro que sí, nosotros estamos a favor de esto. La propia Conferencia Episcopal pidió a los partidos de la derecha apoyar la regularización, pero ahora el PP se sitúa junto a Vox, que esta noche también ha reaccionado. Abascal habla de un efecto llamada por decreto y dice que hay que detenerlo con deportaciones. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. ¿Cómo estás? Gracias por atender la llamada de la SER, señora Belarra. ¿Qué cifra exacta manejan ustedes de migrantes en situación irregular que se puedan beneficiar de esta regularización? Bueno, la valoración de las organizaciones es que estaríamos hablando entre 500.000 y 800.000 personas, y esa es la cifra máxima a la que nosotras queremos aspirar con esta regularización, porque, como muy bien estabais explicando, estos son personas que ya están aquí y que están trabajando sin derechos. Son personas que descargan camiones en Mercamadrid por unos euros, son personas que trabajan en el trabajo del hogar cuidando personas mayores o limpiando casas sin contrato, son quienes mantienen el campo español en buena medida y son explotados por gente como los señoritos de Vox. Son personas que ya están aquí, que están trabajando aquí, que están haciendo su vida en España, conviviendo, trabajando y construyendo este país con nosotras, y que están sin derechos y, por tanto, están en una situación de precariedad inaceptable, que desde mi punto de vista es esclavitud del siglo XXI. Tener a la gente sin papeles es la forma que ha encontrado el capitalismo en el siglo XXI para mantener una forma de semiesclavitud, y eso no se puede permitir. Por tanto, Podemos ha presionado hasta el final para obtener esta regularización cuando ya muchos grupos habían tirado la toalla. ¿En qué momento se cerró esta negociación? Cuando ya hubo un acuerdo. Este fin de semana, porque bueno, los detalles son muy importantes. Sabes perfectamente que la burocracia es también una forma de violencia contra las personas migrantes, y hemos intentado un acuerdo que sea lo más ágil posible, de manera que sea una solicitud especial que puedas presentar en cualquier registro, ¿no?, oficial de la administración pública, y no tengas que depender de una cita en las oficinas de extranjería que ahora mismo pues están vendiendo en el mercado negro por 50 euros. ¿Quién ha sido su interlocutor en el gobierno? Pues el único interlocutor que tiene Podemos en el gobierno. ¿Qué es? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Si no lo sabes tú, Aimar. Bolaños. Sí, vale. Nosotros hablamos siempre con Bolaños. Una medida de este calado, la regularización de cientos de miles de personas, ¿esto no debería pasar por el Congreso, señora Belarra?
En absoluto. Yo creo que los derechos hay que garantizarlos y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Esto viene a demostrar lo que Podemos lleva mucho tiempo diciendo, y es que hay muchas cosas que se pueden hacer sin pasar por el Congreso y que permitirían dibujar una hoja de ruta de transformaciones como la que planteaba Podemos antes de que nos echaran del gobierno y podíamos empujarla desde los ministerios, que es lo que permite parar a la derecha y a la extrema derecha. Hoy el Partido Popular y Vox rabian. Y si el Partido Popular y Vox rabian es porque estamos acertando en proteger a la gente más vulnerable. Desde luego nosotras vamos a estar ahí empujando y yo creo que esto es un éxito de la plataforma Regularización Ya, que consiguió miles de firmas en un entorno terriblemente hostil. Poníais de ejemplo la regularización de Zapatero. Yo creo que la situación no tiene nada que ver. Ahora mismo estamos en medio de una ofensiva internacional racista y fascista como la que estamos viendo en Estados Unidos, en la que la única manera de hacer frente a eso, bueno, la respuesta que está dando la socialdemocracia en muchos sitios es lo contrario, ¿no? Es plegarse a los postulados de la derecha y la extrema derecha. Lo que plantea Podemos es lo contrario, que al fascismo solo se le puede frenar con más derechos. Señora Belarra, finalmente el texto que han pactado incluye que para ser regularizado el migrante no tiene que tener antecedentes penales. Sí, eso es una de las exigencias que ha hecho el Partido Socialista. Lo que hemos hecho ha sido que sea flexible la manera de demostrar eso, porque el problema que tienen muchas personas migrantes es que cuando van a recabar los documentos en sus países de origen, eso es algo que tarda muchísimo tiempo, que cuesta muchísimo tiempo traducir y oficializar, y hemos intentado que el procedimiento sea lo más sencillo posible para que todo el mundo pueda acceder a él, claro. ¿Este acuerdo con el PSOE implica que ustedes van a votar a favor de los presupuestos generales? No. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con la otra, lo dejo muy claro, pero sí es cierto que esta negociación se da en el marco en el que nosotros también formamos parte de un acuerdo, pero no tiene nada que ver con los presupuestos generales. ¿Pero supone un acercamiento? O sea, nosotras hemos sido muy discretas en la negociación. Yo creo que eso es lo que ha permitido que saliera bien y que se ha generado un clima de confianza para poder sacar adelante esta negociación, pero no tiene nada que ver con los presupuestos generales del Estado. O sea, en ningún momento en la negociación se ha vinculado una cosa con la otra, ni el PSOE ha intentado vincularla. No. Y de la delegación de competencias migratorias a Cataluña, pactada con Junts, esto tampoco está vinculado a esto. O sea, el tema de la delegación de competencias a Cataluña es que nosotras siempre hemos estado abiertas a negociar esa delegación de competencias, pero ya le dejamos muy claro al Gobierno que tenía que ser una delegación de competencias sin racismo y muy claro también que primero tenían que ser derechos, que no podía ser que lo primero en la agenda migratoria de esta legislatura fuera la delegación de competencias migratorias a Cataluña con un sesgo racista, mientras que la regularización estaba metida en un cajón porque lleva años metida en un cajón precisamente por la inacción del Gobierno. Ha tenido que ser Podemos negociando muy duro y hasta el final que ha sacado la regularización del cajón. Por los plazos que manejan ustedes y que han compartido con el PSOE, ¿cuándo creen que esto puede estar ya activo? Que la gente va a poder empezar a pedir esta regularización. O sea, nuestro objetivo es que mañana comienza la tramitación, como muy bien estabais explicando. Por la experiencia que yo tengo en el Gobierno, normalmente los reales decretos tardan en prepararse, ¿no?, y pasar todos los procedimientos aproximadamente un mes. Y a partir de ese momento se abriría un proceso administrativo que en principio iría hasta el 30 de junio. Así que en verano podría activarse esta regularización en verano. No tiene que ser antes. Durante la primavera. La idea es que durante la primavera, en el momento en que se aprueba el Real Decreto, aproximadamente dentro de un mes, se abriría un procedimiento de varios meses que iría hasta el 30 de junio del 26. Yone Belarra, secretaria general de Podemos, muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, un placer, Aymar. Garea. Bueno, yo creo que es una gran noticia, yo creo que es una buena decisión y además de la explicación que ha dado Yone Belarra, fíjate, yo creo que es buena explicación la que hemos escuchado del portavoz del Partido Popular, Borja Semper, en el corte de antes, explicando cuando el Partido Popular votó a favor de que se admitiera a trámite, que efectivamente supone normalizar
y darle, digamos, trascendencia legal a algo que de hecho está ocurriendo ya, de todas las personas que están trabajando sin que se les concedan esos papeles, y se trata de normalizar una situación que ya existe, que puedan tener acceso a la sanidad más fácilmente, a los trabajos, etcétera. Incluso desde un criterio utilitarista, que quizá no es el más importante, pero también habría que decirlo, es que es necesario para la economía española, para los cuidados especialmente de muchas personas, el campo, como ha explicado Yone Belarra. Es decir, yo creo que es importante. Y para los que están en contra, yo creo que hay que recordar que asociaciones que estuvieron en el impulso de esta iniciativa están Cáritas, que es una organización ligada a la Iglesia y no creo que se pueda considerar como comunista ni nada parecida. Habría que recordar también que Aznar, en 3 oleadas, creo, regularizó unos 400.000 migrantes también en su momento. Y desde el punto de vista político, que tiene también muchas derivadas, creo que es un tanto que se anota Podemos en este momento, y está dentro de las iniciativas que el gobierno empezó en el mes de diciembre para rehacer los acuerdos con los socios parlamentarios en un momento, digamos, de discrepancias como consecuencia de la corrupción, los escándalos, etcétera. Me da la sensación que de este acuerdo es muy probable que salga más adelante el volver otra vez a tratar el tema de la cesión de competencias de inmigración a Cataluña. Eso supone que Junts también de esa manera se acercará al gobierno, y creo que facilita mucho el que el gobierno pueda buscar una cierta estabilidad, que creo que la tiene más fácil. Y respecto a la reacción del PP de hoy, no del que hemos oído de entonces, es que esto del comodín, de que es una cortina de humo, de otras cosas, en este caso el accidente del tren, me parece poco elaborado por parte del Partido Popular. Escucha lo que decía Feijóo en 2024, en abril de 2024, cuando se iba a votar en el Congreso la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular. Lo que le puedo asegurar es que hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país. Hoy habla de regularización masiva que va a desbordar los servicios públicos. Jerique. Bueno, la verdad que en la argumentación del líder del Partido Popular yo he hecho en falta un poco más de finura, porque da 2 argumentos. Uno es que van a desbordar los servicios sociales, cosa que es imposible, puesto que es gente que ya vive aquí al menos hace 5 meses, porque es uno de los requisitos que ha puesto el gobierno con Podemos, que lleven aquí al menos 5 meses hasta el 31 de diciembre de 2025 hacia atrás, con lo cual esas personas ya son usuarias y lo han tenido que ser de los servicios públicos, de los transportes, etcétera. Y el segundo argumentario es lo del efecto llamada, que es otra falacia, puesto que no los que vengan a partir de ahora, suponiendo que hubiera ese efecto llamada, que por cierto muchos expertos ya lo dan por amortizado y superado, como una argumentación o falsa o poco fiable, pues evidentemente, aunque vengan ahora, hoy mismo, enterándose de esta noticia, pues no van a ser regularizados, porque esto tiene un tope que es 31 de diciembre de 2025. Yo lo que he visto hoy, por ejemplo, en las cercanías, que había muchas personas migrantes, es alegría. Y creo que es una alegría y una esperanza compartida en un país que ahora mismo planta cara con contundencia a una ola contraria, que no solo viene de Minneapolis o de Estados Unidos, por supuesto con toda su crueldad, en el que implica incluso a niños de 5 años. Es que viene también aquí, es que les Corts Valencianes han pactado PP y Vox, por ejemplo, distinguir las estadísticas por migrantes o no migrantes. Es que hasta antes de ayer aquí hemos escuchado que la inmigración es por culpa de los delincuentes, de los migrantes. La delincuencia es por culpa de los migrantes que vienen aquí a delinquir. O sea, que es una ola lejana y extrema que viene de Estados Unidos, pero que ya está aquí, y no solo está aquí en los micrófonos, está aquí en los parlamentos autonómicos, y desgraciadamente, pues según el CIS también, está calando esta idea de que el migrante es una persona sin cualificación, que tampoco es exactamente así. También vienen maestros, también vienen médicos, también vienen gente huyendo, como han venido venezolanos como tercera nacionalidad que más ha venido a España. Quiere decir que el migrante no es un único perfil, es muchas personas en muchas situaciones, pero que desde luego al tener papeles vamos a poder contar con ellos con decencia,
Y creo que no se puede pretender con una mano que te cuiden a tu papá o tu mamá por debajo de lo mínimo establecido, por menos dinero, en condiciones, si te da la gana, de explotación, y por otra parte decir que vienen a robar, ¿no? Yo creo que que realmente son argumentos que cualquier persona decente, incluimos gente de derechas y de izquierdas, porque los migrantes votan a derechas y a izquierdas, tampoco lo olvidemos, yo creo que tiene que compartir con alegría. Arroyo. Sí, yo me he acordado de la regularización, efectivamente, del 2005, y me he acordado de aquellas 3 palabras que todos recordamos, que era aquello del papeles para todos, ¿os acordáis? Que era como el PP, Jesús porque Caldera. no existía... Sí, pero no era efectivamente, fue la gran regularización de Jesús Caldera, que por cierto estos días está muy orgulloso de recordarlo, que ante la advertencia peyorativa de cuidado, papeles para todos, ¿os acordáis del bonobús? Van a regularizar con un bonobús, decía el PP. No existía Vox, pero ya estaba el PP, aunque finalmente terminó aprobando el asunto, porque efectivamente había habido antes 3 o 4 regularizaciones de Aznar, alguna también de Felipe González. O sea que a mí no me ha sorprendido ver esta reacción, a pesar de que hace un año el PP adoptó posiciones mucho más moderadas. No me extraña en absoluto esta deriva, ¿no? Apelando al miedo de la inmigración masiva, del colapso del sistema. Pero ¿cómo se va a colapsar el sistema si se regulariza a 500.000 personas? Entre otras cosas, eso significa la entrada en los fondos de la seguridad social de aquellos que estén trabajando de 500.000 ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, es exactamente lo contrario del colapso. Es llenar las arcas, contribuir a llenar las arcas de las arcas públicas. Y esto lo constata no solamente la experiencia en España, sino la experiencia en el mundo entero, porque no estamos inventando la rueda aquí. Pero lo segundo que he recordado cuando he conocido la noticia, lo segundo que he pensado es ¿qué hace Podemos aquí? ¿No? Es decir, que ha sido como un sobresalto. Mira, Podemos. Quiero decir, Podemos se explica inmediatamente, no es necesario para la aprobación, puesto que es un real decreto, que en aplicación de un reglamento de extranjería se aplica directamente. El gobierno, el Partido Socialista, digamos, dentro del gobierno, no necesita a Podemos. Y entonces he pensado que quizá es que el gobierno está teniendo mucha cintura para efectivamente restaurar o tratar de mantener, más bien, esas relaciones con sus socios que evidentemente según van llegando las elecciones, que llegarán en algún momento, aunque sea en el 27, esas relaciones que efectivamente se van deteriorando, ¿no? Y me alegra en la medida en que el gobierno sea capaz de llegar a acuerdos con grupos, incluso aunque no los necesite. Porque el hecho de permitir que Podemos hoy anuncie este acuerdo es un buen síntoma de que el gobierno todavía puede llegar a acuerdos con grupos incluso pequeños o incluso innecesarios desde el punto de vista de la aprobación parlamentaria. Y por último, por supuesto, estoy muy de acuerdo y muy orgulloso, además lo tengo que decir, yo he sentido orgullo porque hay un contraste inevitable en las imágenes de televisión que estamos viendo de auténticos asesinos, ¿no? Matando a delincuentes en las calles de Minneapolis, ¿no? En contraste con un gobierno que está haciendo quizá nada revolucionario, pero que es sencillamente dar acogida y dar carne de legalidad a 500.000 aparentemente de ciudadanos que están aquí ya, de hecho. Sí, siguiendo con esa clave política que dice Luis con razón, yo sí creo que es restaurar, porque había relaciones que estaban rotas con Junts, con Podemos, etcétera, y lo que ha ido haciendo el gobierno inteligentemente es buscar. El PNV tenía pendiente también las transferencias y hace unas semanas, si no me equivoco, se le concedió 5 transferencias que llevaban mucho tiempo pidiendo. Con Junts estaban relativamente mal y también ha llegado a algunos acuerdos, y ahora, como decía antes, se abre la puerta a el tema de la cesión de la transferencia de la competencia de inmigración. Y dices que el gobierno no necesita a Podemos. Claro que necesita a Podemos. Y de hecho, quiero decir en este caso concreto. Para sacar esto adelante, no, a eso me refiero. Pero sí para atraerles, para poder sacar cosas adelante. Dame un segundo, que seguimos hablando ahora de la realidad parlamentaria, pero es que tenemos una noticia deportiva relevante. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aymar, ¿qué tal? La final del Mundial 2030 se va a jugar en España. Sí, el próximo Mundial 2030, que lo van a organizar España, Marruecos y Portugal, tenía esa duda. Cuando estaba el antiguo presidente Luis Rubiales, él siempre dijo que empezaría y terminaría en Madrid.
Pero desde que se marchó Luis Rubiales de la Federación siempre ha existido esa duda de si iba a ser Marruecos capaz de ganar ese pulso, esa batalla a España para decidir dónde se aloja, dónde se iba a celebrar la final. De hecho, están construyendo un megaestadio donde caben 150.000 espectadores, moderno, lujosísimo, pero es verdad que la final y lo que hemos visto en el Mundial de África, que se ha organizado, la Copa de África, que se ha organizado en Marruecos, no ha ayudado mucho, más bien les ha perjudicado. Y ahora en la asociación de la gala de la Asociación de la Prensa Madrileña, la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, acaba de decir esto el presidente Louzán. España va a ser también la que lidere ese Mundial de 2030 y aparte España, aquí se celebrará precisamente la final de esa Copa del Mundo. Dice aquí. Lo que no sabemos tenemos si es claro, España, Madrid o qué. No, lo que no tenemos claro es si es Madrid o Barcelona. Al decir aquí, no sabemos si se ha referido aquí España, porque recordamos que hay dos candidatas dentro de nuestro país a celebrar la final, que sería el Camp Nou, el nuevo Camp Nou, que aunque ayer estaba lleno de goteras por la tromba de agua, se supone que estará para en perfecto 2030, estado, sí, ¿no? de aquí a 2030, por supuesto, y antes, o el nuevo Santiago Bernabéu. Entonces, la duda es si Barcelona o Madrid, pero Louzán acaba de confirmar que será en España la final del Mundial. Venga, hablamos en un rato, Manu. Adiós, Gracias. Aymar. Chao. Hablábamos de la situación parlamentaria. Mañana se votan en el Congreso dos decretos que son importantísimos. Por un lado, el que incluye la subida de las pensiones, la suspensión de los desahucios, la suspensión también de los cortes de agua y de luz para familias vulnerables. Por otro lado, el decreto que incluye las ayudas al transporte. Exactamente como pasó hace un año, el gobierno ha llevado esto en un decreto, en este caso dos decretos, ahí enorme todo junto, y el PP ha anunciado que votará en contra de los dos decretos, incluyendo la subida de las pensiones. Y argumentan en el PP que el gobierno no puede meterles cosas tan distintas en decretos que lo mezclan todo e intentar que ellos se lo voten. Así que es muy probable que mañana el Congreso tumbe esos decretos, como digo, igual que pasó hace un año, y luego se terminó revirtiendo después de un par de semanas de negociación. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Mes y medio después de echar el cierre a la actividad parlamentaria por la Navidad, vuelve el gobierno a enfrentarse a una realidad que pasa por su falta de mayorías que pueden costarle el primer disgusto del año. A esta hora, el Ejecutivo no tiene apoyos para convalidar los dos decretos que se votan mañana. Uno con la subida de las pensiones y con el escudo social, y otro con ayudas al transporte público. Y hasta ahora, el gobierno no tiene los votos porque Junts ya ha dicho que votará no si las pensiones no se votan por separado del escudo social, una opción que el PSOE rechaza. De ahí que los de Puigdemont acusan al Ejecutivo de chantaje, que es una idea similar a la planteada por el PP, que votará no a la subida de las pensiones. Juan Bravo. Nuestro voto evidentemente será un no estamos de acuerdo, lo llevamos avisando. Cada vez que han traído un decreto en estas condiciones saben cuál es nuestra posición. Y si quieren que los pensionistas, que es lo que todos creemos, lo que se votó en el Pacto de Toledo, que a los pensionistas se les suba la pensión, se le actualice conforme al IPC, que permitan que esto se tramite. Si permiten que esto se tramite, el problema estará solucionado y tienen un mes para hacerlo, ¿no? Pero, Aymar, el de las pensiones puede no ser el único decreto que mañana decaiga. También se votará en la Cámara el de las ayudas al transporte público, justo en un momento en el que se cuestiona la idoneidad de Óscar Puente. Este decreto tampoco tiene garantizada su convalidación porque Junts o Podemos no han confirmado su apoyo. Quienes sí lo harán, como Esquerra o como Bildu, aprovecharán el debate para escuchar las explicaciones del ministro. Gracias, Coello. Ejerique. Bueno, yo creo que tanto PP como Junts, como les pasó justamente hace un año, van a tener bastantes dificultades para explicar esto. Junts estuvo realmente muy incómodo hace un año para explicarle a los catalanes, a los que también representan, por qué obstaculizaban, ¿no? Aunque luego finalmente se resolvió, la subida de las pensiones. Y creo que cuesta mucho de entender porque no es un decreto ómnibus que vaya acompañado de medidas estrafalarias, ¿no? Al final es ayudas al transporte, gente que vota derechas, que vota izquierdas, que son catalanes, que son de Castilla-La Mancha, que son de toda España, o moratorias, ¿no? Para desahucios de personas vulnerables. Quiero decir, ¿en qué pueden estar en contra Junts? O sea, en la forma lo entiendo, ¿no? El gobierno nos quiere hacer una trágala y meter en una bolsa de cosas para forzarnos, que se puedan sentir violentados o forzados. Pero realmente no estáis de acuerdo con estas políticas que son para gente desfavorecida, transversales. Porque es que a veces parece que sea una cosa de izquierdas coger el bus, ¿no? O que sea una cosa de izquierdas tener problemas para el pago de la hipoteca y que te desahucien. Yo creo que esto es una cuestión de Estado y creo que van a tener verdaderos problemas para explicarlo a sus votantes. Garea y Arroyo.
Bueno, este tema es un clásico que hemos discutido ya muchas veces. Yo lo que no entiendo es el empeño del gobierno por hacerlo de esta forma. El año pasado lo que se demostró es que aunque se perdiera esa votación no pasa nada. La siguiente semana se aprueba el decreto solo con las pensiones y se convalida y no causa ningún perjuicio a los pensionistas. Y si el gobierno sabe que eso va a pasar, que varios partidos lo van a rechazar, no entiendo ese empeño. ¿Por qué? Porque efectivamente se puede entender que las medidas son positivas, pero igual resulta que llega un partido al que se le pide el voto que piensa, me lo invento, que esa ayuda a los transportes tiene que ser más alta o tiene que estar hecha de otra forma porque ese no es el procedimiento. Están en su legítimo derecho a tener una acción política que sostiene una manera distinta de dar esas ayudas a los más desfavorecidos de los que tú dices, que incluso les puede beneficiar más, por poner caso. Pues para eso lo que tiene que hacer el gobierno, si quiere presentarlo todo junto en un decreto, tendría que hablar antes con todos los grupos a los que les va a pedir el voto para consensuar el contenido, porque nadie va a votar algo que está de acuerdo con otra posición y no exactamente con la que ese decreto. Puesto que el gobierno sabe eso, lo que tiene que hacer es llevar las pensiones por un lado y lo otro por otro, que no es nada estrafalario, efectivamente, que lo haga por separado, porque la jurisprudencia del Constitucional desde hace mucho tiempo ha dicho que lo que hay que hacer es llevar por separadas las medidas, si no metidas todas en un decreto. Es verdad que esas sentencias tienen un valor muy relativo, porque son medidas que ya están en vigor cuando se producen esas sentencias, por tanto no anulan nada y solo tienen un efecto político. Pero si saben perfectamente que eso es así, ¿a qué viene el empeño de volver otra vez a persistir en eso? Que, insisto, no hay miedo de que produzca un efecto negativo, porque ya se vio el año pasado que no hubo ningún pensionista que se quedara sin su subida, además en el tiempo justo real en el que les tocaba tenerlo. Luego me parece un empeño bastante sin razón. Arroyo. Yo entiendo perfectamente que el gobierno haga lo que está haciendo. El gobierno presenta un paquete que ha llamado escudo social, un paquete de medidas que lleva la subida de las pensiones, pero lleva también efectivamente una moratoria sobre los desahucios para familias vulnerables sin solución habitacional, digamos, que lleva también ayudas para la Dana, que lleva también ayudas para el coche eléctrico, que lleva también la limitación de los cortes de suministro también para familias vulnerables, y lo presenta y ya está, y cada uno que se quite la careta. No, yo no estoy de acuerdo con la subida de las pensiones, por supuesto, porque lo dice el Pacto de Toledo y porque, por supuesto, no voy a ofender a los pensionistas, pero sin embargo no estoy de acuerdo con lo de los desahucios. Bueno, pues que lo digan mañana, cuando se defiendan las posiciones, que se diga, que se explique, y como efectivamente a partir de ahí se abre un proceso en el que se pueden todavía negociar, todavía hay margen de negociación. No. Bueno, el año estábamos recordando lo que sucedió el año pasado recordaréis que lo que resultaba un poco estrambótico era que se incluía la cesión de aquel famoso edificio propiedad del PNV en París y tal, ¿no? Y efectivamente aquello parecía un poco, en fin, cogido un poco por los pelos, pero en este caso, yo incluso en aquel caso me parecía bien, o sea, quiero decir que, pero en este caso es que es un paquete claramente social, es decir, que cada uno explique a sus respectivos electorados por qué motivo se rechazan estas medidas. Y en ese sentido, por ese motivo se discute. Si no, mañana, Fernando, no estaríamos discutiendo de desahucios, ¿sabes? No, aclaro una cosa porque sé que se nos viene eso y como muchas veces hemos comentado esto, hay que repetirlo una vez más. Nos llegará mañana esto de no, pero se aprueba que se tramite como proyecto de ley para que se puedan meter enmiendas. Esto es una falsedad. Es decir, hay un cajón enorme en el Congreso lleno de decretos que se tramitan como proyectos de ley de toda la legislatura que nunca se tramitan como proyectos de ley y se quedan metidos en un cajón. Tienen carácter de urgencia y, sin embargo, en esta legislatura ninguno de todos los que hay, que creo que son una veintena, si no me equivoco, ha sido tramitado finalmente. Luego, Fernando, ese es un engaño que se hace. Yo lo que digo es que legítimamente cada partido tiene derecho a proponer unas medidas distintas. Claro que sí. Y el igual esa prórroga de los desahucios, en vez de un año, puede haber quien diga, no, un año no, 5 años, o año y medio, o 3 años. Claro. ¿Por qué? Si tú me vas a pedir a mí el voto porque necesitas el voto, primero no lo negocias conmigo o lo hablas conmigo antes de aprobarlo, y segundo, si sabes que eso va a pasar
que no hay ningún inconveniente. Además, no veo qué perjuicio tiene para el gobierno el presentar las pensiones por un lado y las otras por otro. No veo cuál es el problema. Bueno, la lógica evidente es que estemos discutiendo ahora sobre 5 medidas y no... Sí, claro, es que es así. Esta es la política. El gobierno tiene derecho a presentar una iniciativa. No es un tema de derecho y la oposición a votar en contra. Obviamente al Partido Socialista no le incomoda ver que el Partido Popular y Junts, ¿no? Pues se salen de esa ecuación. No le incomoda verlo, claro. Vale, pues entonces digamos claramente el gobierno lo hace como táctica política. Vaya por Dios, el gobierno aplica tácticas políticas. Podría ser. No, claro, pero digo que esa es la digo, podría ser y evidentemente, claro que hay tácticas políticas y en el Partido Popular hay una táctica política de decirle no a Sánchez incluso cuando está de acuerdo, porque es que ha habido veces que estaban de acuerdo y han votado que no, que también es una táctica política. Entonces esta vez yo creo que el Partido Popular, el Partido Socialista creo que realmente ha hecho un escudo social que es bastante coherente entre sí, a diferencia efectivamente de otras veces que han metido cosas que no tenían nada que ver. Que le incomode ver al Partido Popular diciendo no a las pensiones, por supuesto que no, estarán encantados de ver esos titulares hoy, ¿no? Que PP y Junts están en contra o que van a votar que no. Pero no nos lamentemos porque el gobierno en su legítimo derecho está haciendo estrategia política y entonces deja que legítimamente los otros también hagan su estrategia política que consiste en votar en contra de eso. Dicho esto, a mí me parecen muy bien las medidas, no tengo ninguna objeción. Lo que digo es que desde el punto de vista de técnica legislativa, que se hacen tantas, esto no llega a tanto, pero hay otras que son aberraciones, pero si el Tribunal Constitucional lleva tiempo diciendo que cada medida en un decreto... Bueno. No, que sí, que... No, pero... vale. Bueno, venga, salgamos de... Pero que estaba ya en marcha de antes. Salgamos de aquí. Es que son medidas nuevas. Hay novedades acerca de la investigación del accidente de Adamuz. Hoy el presidente de la comisión que investiga ese accidente ha reconocido que la investigación se centra en la rotura no tanto del raíl, sino de la soldadura que unía dos raíles. Ahora se lo contamos. Hora 25. Aimar Bretos. 11 menos 20 de la noche, 10 menos 20 en Canarias. Estamos en la mesa del análisis con Luis Arroyo, con Raquel Ejerique, con Fernando Garea y hoy el presidente de la comisión que investiga el accidente de trenes de Adamuz ha reconocido que en este momento la investigación se centra en la rotura no del carril, sino de la soldadura que unía los dos carriles. Dos raíles que son el nuevo y el que se mantenía desde 1992, desde las obras originales. Hay soldados. Dice el presidente de la comisión que a él no le sorprende que la soldadura uniera un carril nuevo con uno viejo, que eso se suele hacer, se puede hacer y que no pasa nada si se hace bien, pero admite sorpresa porque él pensaba que la vía sí se había cambiado toda por completo. Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Son declaraciones al Colegio de Ingenieros de Caminos por parte de Iñaki Barrón, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Poco a poco va dando más pistas e hipótesis sobre lo que pudo causar el accidente. Ahora apunta a la soldadura entre los carriles. Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia ha sido la rotura tanto del carril como de una soldadura. Y esta técnica de unir carriles de distintos periodos de fabricación e instalación, dice el presidente de la CIAF, no es algo extraño, inusual, se hace en más puntos de la red. El juntar dos carriles de épocas distintas en principio no es causa de ningún tipo de anormalidad, siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien. Lo que sí que le ha resultado sorprendente a Barrón es que primero se hablara de una renovación integral y luego resulta que solo fueron unos tramos de la línea. Creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que era una parte que por lo visto presentaba algunos problemas que podrían llegar a ser críticos. Y lanza también una recomendación que es la de aumentar la distancia entre las vías hasta los 5 metros. Hoy le han preguntado al ministro de Transportes, Óscar Puente, en Televisión Española, por qué él habló de una vía completamente renovada cuando ahora sabemos que había partes de carriles antiguos soldados a los nuevos. El ministro dice que no es incompatible. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía
se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera deben ser sustituidos. Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original. ¿Por qué? Porque se ha considerado que no era necesario sustituirlo. Porque veían que estaba bien y que no había que cambiarlo. La soldadura, la unión entre los dos raíles. Hoy el Ministerio ha reconocido que en los pliegos del contrato para esas soldaduras había un error en las instrucciones de cómo tenía que hacerse esa soldadura. Aunque dice el Ministerio que a pesar de eso la soldadura se hizo bien, siguiendo los protocolos de Adif. Edu. La normativa de Adif establece que para soldar carriles de diferente dureza, como es este caso, se tiene que utilizar la carga del acero más blando. Esta regla contrastaba con lo que los pliegos del contrato de la soldadura de Adamuz indicaban, que había que hacer una unión con la carga del acero más duro. Transportes ha indicado que pese a lo que dice ese pliego, que está mal, la soldadura se hace siguiendo el propio procedimiento de Adif. Se une el carril nuevo, el de 2023, conocido como el R350H, con el de 1989, llamado R260. Esa unión se hace con la carga del acero más blando, que es el de grado 260. De esta manera, dice Transporte, se respeta su propia norma y la de la Asociación Española de Normalización. El Partido Popular hoy ya ha hablado de es una negligencia, no es un accidente, negligencia del gobierno. Lo de Adamuz no es un accidente. Es una negligencia. Esto lo ha dicho Elías Bendodo, que vincula la falta de mantenimiento con las andanzas de Ábalos. El gobierno se gastaba el dinero del mantenimiento de las vías en otras cuestiones poco recomendables, colocando sobrinas, por ejemplo, en el Ministerio de Fomento. El dinero del mantenimiento de las vías. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer el 11 de febrero en el Congreso para dar cuenta de la crisis ferroviaria. El PP había intentado que Sánchez fuera este jueves ya al Senado a hablar de este accidente. Lo que hace el gobierno es mandar a Óscar Puente, el ministro de Transportes, que estará el jueves en ese pleno monográfico que ha convocado el Partido Popular. Por cierto, Puente, que hoy ha contestado así a si se plantea dimitir o si se lo ha planteado en algún momento o si llegará a planteárselo. Si alguien ha contribuido con su acción o con su omisión a causar estos hechos o a agravar sus consecuencias, que caiga quien tenga que caer. Y si soy yo, pues señores míos, pues tendré que ser, si es que yo tengo alguna responsabilidad en esto, ¿no? Estaba hoy muy interesado el PP en decirle a Óscar Puente que no se le ocurra ir el jueves al funeral católico que ha organizado la Iglesia en Huelva. Saben ustedes que la Iglesia ha organizado 2 funerales este jueves, uno en Huelva, donde el origen de la mayoría de las víctimas, y otro en Madrid. Al de Huelva van a asistir los Reyes. Lo han confirmado esta tarde. El gobierno central todavía no confirma a qué nivel va a estar representado. Si el presidente, la vicepresidenta, a qué nivel. Pero el PP ha dicho hoy que ellos creen que no debe ir nadie del gobierno y específicamente no Óscar Puente. El dolor de las familias no puede agravarse ni puede aumentarse con la presencia de Óscar Puente en ese funeral. Un gobierno que ha suspendido el acto de Estado que estaba programado para este sábado por miedo a enfrentarse a las víctimas, tampoco puede estar presente en la misa funeral del jueves. Sería cruel. Su permanencia es un insulto a las víctimas, pero verle en Huelva sería una provocación. Arroyo. No, a mí me parece como casi todo lo que el PP ha dicho desde el accidente, me parece un disparate monumental, ¿no? Yo creo, tratando de trasladar a la opinión pública que aquí sucede lo mismo que sucedió con la Dana. O sea, haciendo una suerte de comparación implícita, ¿no? Porque tenemos todavía muy reciente aquel funeral de Estado en el que Mazón fue increpado por parte de las víctimas. Yo creo que eso es lo que están buscando. Están buscando tensión, están buscando que alguna víctima le grite y así tendrán la foto, etcétera. Me parece que es un disparate porque es tan evidente que el gobierno... Digo tan evidente porque lo estamos viendo todos los días, que el gobierno está haciendo todo lo posible porque haya transparencia, que está todo el mundo en su sitio, el ministro y los directores generales, y me imagino que los subsecretarios y los funcionarios están en su sitio. Supongo que hablaremos ahora también de cercanías en Cataluña, de Rodalíes, y que ya ha causado alguna dimisión, etcétera, pero quiero decir que hay una respuesta razonable.
sincera, con todo tipo de minucia. Estamos aquí ahora hablando literalmente sobre la soldadura de una vía antigua con una vía nueva, es decir, más transparencia es prácticamente imposible. Y por tanto, que el PP disparate diciendo que esto requiere la dimisión, como ha dicho Ayuso, la dimisión no solo del ministro, sino del presidente del gobierno, o que esto es resultado del caso Ábalos porque se gasta el dinero. Es que es un disparate de tal dimensión que yo entiendo que el PP siga estancado en la intención de voto, porque eso, en fin, le falta evidentemente encontrar el oremus. Garea y Ejerique. Bueno, yo primero hago dos salvedades, que es la obvia de mi ignorancia manifiesta sobre cómo funcionan las soldaduras, los trenes y los rieles, los raíles, perdón. Y la segunda es que hay que hablar un poco con minuto y resultado, como en el fútbol, porque no sabemos cómo va a avanzar. Dicho esto, yo creo que para una investigación que nos decían que iba a durar un año, creo que una semana después ya está bastante aproximada cuál es la causa. Al menos la causa material que lo provoca. Otra cosa es esa causa de qué es consecuencia, es decir, qué es lo que pasó para que se rompiera esa soldadura, si estaba mal o no. Lo que sí que me parece pronto y creo que hay que esperar es para el tema que nos puede ocupar un poco más y que podemos conocer un poco más, que es el de la responsabilidad política. Yo creo que es muy precipitado. Yo creo que en estos momentos no hay nada todavía que sepamos que hizo o no hizo la administración, Adif, el gobierno, Renfe, que provocara o facilitara esa ruptura de la soldadura. Es decir, hoy por hoy no tenemos un defecto como consecuencia de un recorte presupuestario, por ejemplo, o de una adjudicación mal hecha, o de una comisión que se llevara a alguien en esa adjudicación. Más bien al contrario, lo que sabemos que en ese tramo ha habido los controles incluso superiores a otros, y por tanto yo creo que sí que en España hay que hacer dos debates, había que haberlos hecho antes. Uno, si se invierte suficiente en mantenimiento de los ferrocarriles, que en este momento, incluso antes del accidente, ya tenían una reputación, digamos, en cuestión, y otro, si se hizo bien la liberalización. Pero creo que lo importante, por lo menos en este momento, es separar los debates, porque ninguna de esas dos cosas tenemos ninguna constancia de que sea causa de esto. Por eso cuando se dice, no, es que hay corrupción en ese ministerio, había retrasos, hubo denuncias sobre otra vía de no sé dónde y por eso se paró la velocidad, ¿eso qué relación tiene con este tramo que se ha producido el accidente? Hoy por hoy, ninguno. Insisto, salvo que mañana aparezca un papel de alguien dando orden de reduzcase este presupuesto porque tenemos que ahorrar en la inversión de mantenimiento. Eso no existe, no tenemos constancia. Luego yo creo que tenemos que esperar a que eso se produzca. Y luego que se hagan las comparecencias. Yo creo que lo que sí está dentro de la competencia del PP, hace bien, es impedir las comparecencias parlamentarias. Creo que es su obligación como oposición. De hecho, si tengo que poner un pero en este formalismo que a mí me gusta tanto parlamentario, yo la del presidente del gobierno no lo haría mezclado con temas de exteriores. Yo creo que es un tema de suficiente entidad como para que sea un tema monográfico exclusivo para hablar de este tema y no mezclado con geoestrategia o política exterior. Porque según la petición que ha mandado el gobierno al Parlamento para que comparezca Pedro Sánchez, además de la crisis ferroviaria, también se va a hablar del resultado de cumbres internacionales. Ahora, me parece bien que antes comparezca el ministro Puente en el Congreso, y además creo que hay elementos como para que lo haga cuanto antes, sin perjuicio de que pueda volver a hacerlo otra vez en comisión o donde sea, incluso el presidente de Adif o cualquiera que se pida. Y la del presidente del gobierno que se produzca después, insisto, con esa salvedad de no mezclarlo con otros temas. Raquel. Bueno, el otro día el fabricante del raíl pedía una investigación independiente, ¿no? Independiente de la CIAF, que está bajo el paraguas del Ministerio y cuyo presidente es Íñigo Barrón, que lo hemos escuchado, ¿no? Yo creo que aquí hay una noticia dentro de la gran desgracia un poco más esperanzadora, y que hemos visto que parece ser que este señor es bastante independiente, porque ha dicho cosas que desde luego nos han sorprendido, no parece que esté en sintonía. Sometido al criterio del Ministerio no está. Efectivamente, y bueno, eso siempre es una buena noticia, ¿no? Sin duda. De estas declaraciones también me ha sorprendido cuando ha dicho, por ejemplo, creíamos que había una renovación integral, ¿no? Yo creo que seguro que ellos lo sabían. Es un comité de altísimo expertise y saben perfectamente
o esperamos los ciudadanos que sepan perfectamente cómo era esa vía, ¿no? Respecto al ministro, yo creo que está dando muchísima información, es de agradecer. Es verdad que cuando se utilizan palabras ya estamos en una discusión semántica, ¿no? Cuando uno dice renovación integral de una vía, pues yo creo que al oyente medio lo que escuchamos imaginamos que es todo nuevo, ¿no? Pero al final, sea nuevo o viejo, porque los expertos dicen que se pueden unir en soldadura vías nuevas con vías viejas, aquí hay una cosa muy clara, y es que los primeros días estaba muy difuso que si era el tren, si era Irio, si era la vía, y ahora todas las informaciones, incluidas las de la CIAF, van en el sentido de que es Adif el responsable, o digamos el operador donde ha sucedido ese fallo, ¿no? Eso ya limita mucho las responsabilidades, ya no miramos a Italia, ya estamos mirando al operador, que es una empresa pública y cuyos representantes creo que se están esforzando, y creo que lo podemos reconocer, en dar explicaciones, pero van a tener que dar más, porque cuando se conozcan también detalles, ¿no? Porque aunque es Adif ya, y estamos ya en el entorno de que el problema ha surgido en Adif, la pregunta ahora es si es algo fortuito e inevitable lo que sucedió, o fue negligente, o fue un error, o fue un fallo de cualquier otro tipo. Y yo creo que ahí, en esa diferencia, reside si el ministro Puente tiene que dimitir o no, como muchos están queriendo avanzar, yo creo que también, como dice Fernando, de manera prematura, o si fue algo totalmente impredecible que nadie pudo evitar. Y en ese sentido entiendo que las víctimas sientan que quieren vivir su dolor sin representantes de ningún tipo hasta que esto se aclare. Hoy lo que ha hecho el Ministerio de Transportes ha sido destituir esta tarde a 2 altos cargos de Renfe y de Adif por la crisis de Rodalies, la crisis de las cercanías y media distancia de Cataluña, que lleva 6 días sumida en el caos más absoluto, y el director operativo de Rodalies y el responsable de mantenimiento de Adif dejan el cargo, o les hacen dejar el cargo, se los cargan, vamos, a raíz de esta crisis. Barcelona, Uriel Soler. Bona nit. Los primeros ceses por la crisis de Rodalies son el director operativo de Renfe en Cataluña, Josep Enric García Alamany, que ha durado 10 meses en el cargo, y Raúl Míguez, el jefe de explotación y mantenimiento de Adif en toda España. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en declaraciones a Ser Cataluña, argumentaba así la decisión y señalaba estos errores por parte de las empresas públicas que gestionan el servicio. No puede hacer Renfe cosas distintas de las que se deciden en esa mesa. Por lo que se refiere a Adif, pues entendemos que lo que ha fallado es una acción potente y quizás sistemática de mantenimiento. Las dimisiones llegan después que el Govern haya dicho que se siente indignado y que la portavoz del Ejecutivo catalán, Silvia Paneque, haya exigido responsabilidades. Este es un hecho grave, no es tolerable por parte del departamento y del titular del servicio, y hemos pedido efectivamente que en esta cuestión se asuman responsabilidades. Dimisiones después de otro día de desconcierto generalizado en la red de cercanías catalana, donde los grandes damnificados han sido los de siempre, los pasajeros. En principio, mañana a primera hora habrá trenes circulando. Se da por hecho que con afectaciones y retrasos, pero ya se da por arreglado el problema en el centro de control de Rodalies en Barcelona, que hoy ha sembrado el caos durante la mañana. Gracias, Uriol. Garea y Arroyo. Para mí estas 2 destituciones me provocan muchas más dudas. ¿Por qué? Porque creo que lo de Rodalies, lo de cercanías de Cataluña es un tema mucho más sistémico, más estructural desde hace mucho tiempo, con distintos gobiernos, de falta de financiación, de errores, de mala gestión, de maltrato a los ciudadanos, y me parece que se salde con estos 2 cargos intermedios. Sinceramente me parece que no tiene mucho más sentido que el que entregar 2 cabezas al gobierno de la Generalitat y a Junts y a Esquerra, que estaban apretando mucho para que hubiera gestos de que efectivamente el gobierno asumía su responsabilidad. Pero yo creo que si vamos a pensar que estas 2 destituciones va a solucionar un problema que, insisto, es mucho más estructural y mucho más amplio que la gestión que hayan podido hacer estos 2 cargos, que no tengo ni idea de qué gestión han hecho, me parece que es bastante dudoso que eso pueda ser más allá, como digo, de entregar 2 cabezas políticas a la Generalitat y a Junts y a Esquerra. Lo que pasa es que, Fernando, sí parece que igual que al menos a mí me parece evidente que se ha hecho una gestión comunicativa muy razonable del accidente durante la semana,
con una permanencia permanente perdón por la redundancia, una permanencia del ministro y de otros cargos y de la comisión, etcétera. Es verdad que Cercanías, Rodalías, como nos hemos acostumbrado a llamarlas, esta mañana y ayer era toda una sensación y es cierto que venimos de años y años de faltas de inversión, de quejas permanentes, de incidencias, 600 al año, no sé cuántas, ¿no? Pero es verdad que era una sensación como, pero bueno, no hay ni siquiera alguien capaz de coordinar los sistemas de señalización. Es decir, ¿cómo puede ser, ¿no?, que los ciudadanos no sepan ni siquiera si su tren no va a salir? Yo no digo... No. Entonces, sí puedo entender que la Generalitat exija su parte, puesto que se trata al final de un acuerdo entre, de una gestión combinada de las dos instituciones, del Estado y de la Generalitat. Sí entiendo que diga, oye, alguien tiene que explicar esto, alguien tiene que pagar, porque no es normal que haya 500.000 de ciudadanos y de ciudadanas en Cataluña que no saben ni siquiera si su tren va a salir o no va a salir, o si tienen que esperar aquí para que venga un bus a recogerles o no. Entonces yo sí entiendo, y me parece además que es un gesto, ¿no? Si hay un responsable de que eso no haya funcionado, bueno, pues que evidentemente que se cuente con su dimisión o que se le cese, ¿no? Bueno, lo de Rodalíes o Cercanías es un capítulo aparte del desgraciado Cercanías accidente. Cercanías en media distancia y en Cataluña, que está metido también dentro de Rodalíes. Realmente en una ciudad así es un caos absoluto, y aprovechando, si nos está escuchando el ministro, igual está ya durmiendo, porque la verdad que con el tute que se da de entrevistas no sé si estará despierto, pero creo que hay que pegarle una mirada también a las Cercanías de la Comunitat Valenciana, donde no ha habido afortunadamente un accidente mortal, pero todo este caos de retrasos, incidencias, de que no hay servicios sustitutivos cuando hay un error, todo esto hay que resolverlo, y no solo porque hay una atención mediática ahora, ¿no?, sino que hay miles de ciudadanos que merecen un transporte de cercanías en Barcelona, en Valencia, a la altura. 11 de la noche y en Madrid, 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Y mucha atención en las próximas horas al temporal de lluvia y viento que está azotando sobre todo Galicia a esta hora, con algunos ríos al límite de su capacidad, a punto de desbordarse todavía, ¿no? Radio Galicia, Fernando Becerra, buenas noches. Buenas noches. Sí, con las provincias de A Coruña y Pontevedra, que están siendo las más afectadas por este temporal, acumulan 300 incidencias a lo largo de la jornada. Entre ellas, el rescate de un hombre del interior de su vehículo que se vio sorprendido por el agua cuando atravesaba un camino. El viento está soplando ahora con mucha fuerza. Se han alcanzado los 129 km por hora en Amariña de Lugo, ráfagas que han provocado la cancelación esta noche de varios vuelos en el aeropuerto de Santiago. También afectaciones en el tráfico ferroviario. Están suspendidos los trenes regionales entre la capital gallega y Ourense, y a esta hora la Xunta mantiene activado el plan de protección civil ante inundaciones. Como decías, hay varios ríos que están al límite de su capacidad, preocupan en los municipios pontevedreses de Redondela, de Cuntis, y en los coruñeses de Vimianzo y también de Ames, muy cerca de Santiago. El río Sar está en límite de desbordación. ¿Y qué viene en las próximas horas? Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Pues lo más complicado, porque a los 100 litros que ya han caído en esa área durante las últimas 24 horas hay que sumar 50 más que caerán hasta bien entrada la madrugada. ¿Por qué será el momento más complicado? Porque es más que acumulado, es decir, toda la cuenca, las cuencas de estos ríos han recibido mucha agua durante muchas horas y ahora todavía más cantidad, de manera que si los ríos ya están al límite, pues la situación es muy delicada. Y de hecho, Aimar, déjame que comente que la próxima semana, ¿sí?, a lo largo de estos 7 próximos días, en muchos puntos de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, en Madrid, sobre todo en la Sierra, pero también en Galicia, en una semana se van a acumular cantidades de 300 litros por metro cuadrado. Es decir, estamos en una situación no excepcional, ha habido inviernos que han sido parecidos, pero delicada, porque el terreno está negado de agua. Tenemos también fuertes vendavales ahora y las próximas jornadas, con el suelo tan débil, pues es fácil la caída de árboles, de manera que muchísima atención. Mañana ya, para empezar, va a llover en prácticamente todo el país, poco en el Mediterráneo, y el viento todavía va a soplar más fuerte que hoy. Carbó, gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Adiós. Y Manu Carreño, la noticia deportiva de la noche, la hemos contado ya aquí hace unos minutos. España va a ser la sede de la final del Mundial 2030. La noticia que dice Rafa Luzán que va a ser así. Desde el entorno de la FIFA dicen que no hay todavía una decisión final. ¿Qué me dices? Tomada.
Así que con cautela, luego lo volveremos a escuchar y lo analizaremos en el larguero, pero exactamente lo que hemos contado es lo que ha dicho Rafa Louzán en esa gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. Pero aún la FIFA no tiene nada decidido al 100%. Acaba de terminar el Getafe 1, Getafe 1, Girona 1. Iba ganando el Girona 0-1 y iba ganando el Getafe 0-1 y ha marcado el Girona en el 94, habiendo 4 de añadido, así que el último gol del Girona en el último segundo ha supuesto el empate a 1 definitivo. Y hablaremos también de la guerra Cholo Simeone-Mateo Alemán sobre los no fichajes de momento del Atlético de Madrid. ¿Qué me dices de la Real? Que estáis, como fíjate, se habla mucho de mirando que... a Europa. Sí, se habla mucho de que Arbeloa ha dado con la tecla en el Madrid. ¿Qué me cuentas de cambio de entrenador en la Real también? Materacho a muerte. Hay entrenadores que lo tienen difícil. Fíjate a Robert Moreno lo que le ha pasado. El que fuera ayudante de Luis Enrique en la selección, que luego llegó a ser durante una pequeña temporada el seleccionador, le han echado de un equipo ruso, del Sochi, por usar en exceso la inteligencia artificial. A la calle, porque usaba la inteligencia para alineaciones, para rivales. Venga, Manu, hasta luego. Adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Y se está celebrando a esta hora de la noche el cara a cara entre Jorge Azcón, el presidente de Aragón, candidato a la reelección, y su principal competidora, que es Pilar Alegría, exministra y candidata del Partido Socialista a la presidencia de Aragón. Pepe Las Marías, buenas noches, Pepe. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Qué está dando de sí este cara a cara? Pues bien, ha finalizado hace unos minutos y el debate ha estado marcado, entre otras cosas, por la reforma de la financiación autonómica que Pilar Alegría ha defendido porque considera que es bueno para Aragón y que Jorge Azcón ha criticado al ser, ha dicho, un agravio para los aragoneses. Por supuesto ha salido Cataluña en el debate, pero uno de los momentos más tensos se ha producido cuando Azcón le ha mencionado a Alegría la foto con Salazar en un restaurante. Lo que me parece absolutamente lamentable, que usted, que es presidente de esta comunidad autónoma y que se tendría que comportar con absoluto respeto, con magnanimidad, prefiera utilizar esta cuestión como un hooligan o como desde luego un palmero del odio. Usted verá, usted sabrá. A mí desde luego, no me insultes, a mí desde luego no me va a encontrar en esa situación. No le estoy insultando, señor Azcón. Sí, me acaba de llamar hooligan, me acaba de llamar palmero. No le estoy insultando, señor Azcón. También hay un debate intenso, por ejemplo, con los centros de datos anunciados por Jorge Azcón, miles de millones de inversión, ha dicho el presidente, que Alegría ha replicado señalando que estos centros tienen que explicar cuál es el gasto de agua y de energía que van a llevar a cabo. Otro momento también de tensión o de debate intenso se ha provocado cuando han hablado los dos de sanidad. El otro día pude estar en Hoz de la Vieja, un mes sin médicos, un mes sin médicos. ¿Sabe por qué? En Hoz de la Vieja. ¿Sabe por qué? ¿Me deja terminar? Yo le he dejado ¿Sabe por qué, terminar. señora Alegría? En Hoz de la Vieja. Porque cogió 2 días fiesta, señora Alegría. No, no es verdad. Es que usted estruja los datos, señora Alegría. No, perdone, si es una realidad, había claro. 2 días de fiesta, no, señora Alegría. señor Azcón, de hecho, estuve con la alcaldesa y varios vecinos y era la primera vez que sucedía, señor Azcón. Y los argumentos básicos que casi al principio y al final del debate, Aimar, Azcón le ha dicho a Alegría que ella estaba allí para decir a todo que sí a Pedro Sánchez y la socialista le replicaba diciendo que ella quería servir a Aragón con más cercanía y sobre todo le espetaba a Azcón con más humildad. Pepe, gracias. Abrazo. Ánimo con la campaña que tenéis por delante. Garea. Bueno, previsible que se centrarán en el tema de la financiación autonómica. Yo creo que eso lo van a utilizar también en Castilla y León en las elecciones de marzo y desde luego en mayo o junio cuando sea en Andalucía. El PP cree que ha podido instalar la idea de que el gobierno beneficia a Cataluña y lo va a explotar hasta el final y va a ser más incómodo para los candidatos del Partido Socialista. Y volviendo al inicio, vamos a ver también el asunto de la inmigración y la regularización de migrantes, qué tipo de efecto tiene en esas campañas, en la posición del Partido Socialista al defender eso, que insisto, me parece una medida extraordinaria en este momento, extraordinaria de buena, pero que puede tener un efecto también para que Vox y probablemente el PP se agarren a ese tema y cojan esta ola ultra que nos asola. Y luego está el efecto que pueda tener también en Sumar Podemos compitiendo allí en las elecciones. Manuel Javois, buenas noches. Hola Aimar, buenas noches. ¿A ti qué te sugiere esa regularización extraordinaria de todos los migrantes que puedan acreditar que llevan en España más de 5 meses? Una noticia que hemos adelantado en la SER esta tarde y que el gobierno va a aprobar mañana.
Bueno, también me parece una respuesta directa al avance de los discursos y de las políticas migratorias ultras, ¿no? en Europa y desde luego también en España. Es decir, crece la narrativa de cerrar fronteras, de expulsiones masivas o prioridad nacional, y un gobierno progresista tiende a marcar terreno con medidas simbólicas y estructurales en sentido contrario. Es decir, en una batalla de marcos, de repente hay orden represiva frente a una integración legal. Hay riesgos, evidentemente, es decir, que refuerce la polarización y que la ultraderecha aproveche ese combustible, sobre todo narrativo. Pero creo que el gobierno lo que ha hecho es no solo regularizar personas, sino regularizar el campo de batalla ideológico. Javois, hasta mañana. Hasta mañana. Parece que Trump ha hecho un mínimo acuse de recibo de la oleada de indignación que está aprendiendo en Estados Unidos después de que su policía migratoria haya matado a tiros este fin de semana a otro hombre en Minneapolis, un enfermero estadounidense de 37 años. Esto es lo mismo que pasó hace unas semanas con otra mujer. La respuesta en las calles está siendo tremenda, tanto que Sara Canals, Washington, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Trump ha mandado para allá a Minneapolis, al estado, a Minnesota, a un hombre de su confianza para ponerse al mando de ese cuerpo policial, y cuenta la CNN que el que hasta ahora lideraba a esos agentes, Greg Bovino, y algunos de esos agentes van a salir de Minneapolis, se los llevan de allí. Pues sí, el presidente trata de rebajar la tensión enviando a Minneapolis a su zar fronterizo, Tom Homan. Él es el responsable de su plan de deportación masiva, a quien Trump define como un hombre duro pero justo. Y excluye así de toda esta crisis al jefe del ICE, como decías, a Greg Bovino, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Estos son los dos que han dado la cara por los agentes durante todo el fin de semana. Eso sí, veremos también si esta táctica a Trump le funciona, porque la retórica migratoria de Tom Homan suele ser bastante extrema y radical. Y luego otra señal de que Trump es muy consciente de que se enfrenta a una de las peores crisis de su mandato es su conversación telefónica con el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, uno de sus blancos favoritos. Walz, recordemos, fue el candidato a vicepresidente de Kamala Harris. Trump se ha mostrado conciliador, ha contado en su red social que han mantenido una conversación buena y respetuosa, que volverán a hablar, y Walz, por su parte, ha detallado en un comunicado que el presidente le ha dicho que estudiará reducir el número de agentes del ICE en Minnesota y que también se asegurará de que los funcionarios estatales puedan investigar el tiroteo de este fin de semana de Alex Pretty. Y es que recordemos que con la investigación de Renee Wu, la otra mujer, el FBI excluyó a Minnesota de toda la investigación. Claro, eso, sumado a la retórica de la Casa Blanca, que niegan la evidencia de los vídeos, pues ha generado mucho escepticismo hacia el gobierno. Sobre la investigación, Sara, claro, es que nos están diciendo el jefe de esta policía antimigratoria, Greg Bovino, que puede que nunca llegamos a saber quién mató a la víctima del sábado, el enfermero Alex Pretty, que puede que nunca lleguemos a saberlo por una cuestión de anonimato. Sí, hoy ha comparecido y básicamente ha detallado que los agentes involucrados en este incidente, que eran unos cuantos, ya no están trabajando en Minnesota y que han sido reasignados a otras ubicaciones. No ha querido especificar cuáles ni tampoco revelar su identidad, alegando que lo hace por motivos de seguridad. Así que de momento, impunidad total para el responsable de la muerte de Alex Pretty. Bovino, además, ha sido uno de los rostros que ha defendido más firmemente a los agentes, alegando que actuaban en defensa propia y que ellos han sido las víctimas en todo este caso. Lo escuchamos. The victims are the Border Patrol agents. I'm not blaming the Border Patrol agents. The victim are the Border Patrol agents. The suspect put himself in that situation. The victims are the Dice Border que Patrol no agents. piensa culpar a los agentes, que son las víctimas en todo esto, y que el fallecido, a quien define como sospechoso, decidió ponerse en esa situación. Y es que tanto él como Kristi Noem han hablado de terrorismo doméstico y han declarado por activa y por pasiva que Pretty quería atacar a los agentes con su pistola, algo que, Aymar, las imágenes desmienten por sí solas. Sara, esta policía antiinmigración de Trump, ¿por quién está formada? ¿Quiénes son estos tipos encapuchados que forman parte de estas patrullas que tienen una estética casi paramilitar ahí? Sí, a ver, el ICE, que significa Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés, básicamente depende del Departamento de Seguridad Nacional y fue creado en 2003, ¿no?, a raíz de los ataques del 11S. A diferencia de la policía local, que dependen de los alcaldes o de la Guardia Nacional, que dependen de los gobernadores, el ICE forma parte de una agencia federal y eso significa que el presidente pues tiene mucha más influencia sobre ellos. Claro, los anteriores presidentes recurrían al ICE principalmente para reforzar
la seguridad en la frontera o delitos de narcotráfico, de trata de personas, pero Donald Trump los ha utilizado para su plan de deportación masiva. Así que básicamente Seguridad Nacional los envía a ciudades clave para llevar a cabo estas redadas, detener a indocumentados con el fin de expulsarlos del país. Y aparte de esto, lo que está generando más polémica también es la forma en la que el gobierno los están formando y reclutando. Recordemos que Trump tiene mucha prisa, Aimar, para deportar. Su objetivo es expulsar cerca de 1 millón de personas al año, algo extremadamente ambicioso. Así que su gobierno básicamente ha cambiado los parámetros para reclutar y a los agentes, y el proceso es básicamente mucho menos estricto. Por ejemplo, se ha reducido la edad mínima de 21 a 18 años, se ha eliminado el límite máximo de 37 años y también se les ofrece pues bonos de hasta $50.000 y perdón de deudas estudiantiles para que se unan al cuerpo, ¿no? Yeah. El resultado, hay 12.000 nuevos agentes del ICE con el gobierno de Trump y muchos de ellos pues no han recibido una formación adecuada. Este fin de semana el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, decía esto tras ver el vídeo del asesinato de Alex Pretty. It's very untrained, it looks unprofessional, it looks very chaotic. It doesn't look like there is clear teamwork tactically to achieve the same objective. And it is absolutely not how we train law enforcement in Minnesota. And I think se ven desentrenados, poco profesionales, muy caóticos, sin no hay táctica, trabajo en equipo. Claro. Exacto. Dice, no es así como formamos a nuestros policías. O'Hara, que tiene muchos años de experiencia, pero es que no solo eso, Aimar. La semana pasada Trump admitió en rueda de prensa que los agentes del ICE en algún momento pues podrían cometer fallos. They're going to make mistakes sometimes. ICE is going to be too rough with somebody, or they're dealing with rough people. They're going to make a mistake. Sometimes it can happen. We feel terribly. Cometerán fallos, a veces serán demasiado duros con alguien porque lidian con tipos duros, pero puede pasar que cometan fallos de forma terrible. Esto es lo que decía, unas declaraciones que ahora mismo pues aún cobran más relevancia. Claro. Decíamos que tienen estética paramilitar, es que van ahí enmascarados de una manera que parece improvisada, no hay un uniforme para todos, van enmascarados, tapándose pues eso, como paramilitares puros y duros. Sí, además completamente de negro, ¿no? Bueno, básicamente el Departamento de Seguridad Nacional alega que esto es para proteger su identidad, como lo que decía antes Bovino, y así evitar ataques o amenazas, ¿no? Claro, esto sin embargo ha generado pues intimidación y miedo entre la gente, y muchos expertos también explican que ha generado más criminalidad con gente que se hace pasar por estos agentes para cometer otros crímenes. Esto ha ocurrido. Claro. ¿Qué cobertura legal tiene esta gente, Sara? Pues, a ver, ellos tienen autoridad para investigar delitos transnacionales, controlar aduanas y también ejecutar órdenes de deportación. Pueden hacer redadas en zonas públicas sin una orden judicial, pero no en espacios privados o residencias, que es lo que han estado haciendo en muchas ocasiones, y por eso hay muchas demandas civiles y colectivas contra el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional. Y luego también es muy llamativo porque en muchas ciudades demócratas, pasa por ejemplo en Washington, hay muchos carteles y panfletos en la calle con información crucial por si te paran los agentes por la calle, ¿no? Con títulos de tipo conozca sus derechos o qué hacer si te para el ICE precisamente por sus prácticas un tanto ambiguas. O sea, porque son como escuadrones que salen a la calle a pescar, a ver si encuentran. Tal cual. Joder. ¿Y con los que detienen, qué pasa? ¿Se les expulsa automáticamente o cuál es el proceso? Bueno, una vez detenidos pueden pasar dos cosas. Que se les retengan temporalmente y tras un interrogatorio sean liberados. Ha pasado, por ejemplo, con muchos detenidos que han resultado ser estadounidenses, ¿no? Pero en la mayoría de casos se les detiene y se les traslada a uno de los varios centros de detención que Estados Unidos ha instalado en todo el país. Por ejemplo, el jueves pasado, lo recordaréis, detuvieron en Minneapolis a un padre con su hijo de 5 años, una imagen que se hizo viral, y tras la detención les llevaron a un centro de detención en Texas, sí, a la otra punta del país básicamente, y cuentan muchos abogados de inmigración que a veces pasan hasta días antes de que las familias o los propios abogados descubran dónde el ICE los ha reubicado, o sea, dónde están sus familiares, en qué centro de detención. ¿Por qué esta fijación con Minneapolis? Porque es una ciudad que tiene unos índices de inmigración bastante por debajo de los de otras ciudades. ¿Por qué esta fijación con Minneapolis?
Pues a ver, hay varias razones, Aimar. Primero porque es una ciudad y un estado gobernado por los demócratas, una de las ciudades llamadas santuario, y eso significa que son pues más laxos con la inmigración y que limitan la cooperación con agencias federales de inmigración como sería el ICE. Y segundo porque allí también hay una gran comunidad somalí. Trump se ha obsesionado con un escándalo de corrupción, de fraude de programas sociales durante la pandemia, que supuestamente involucró a personas de esa comunidad, a varios somalíes. Es un caso al que Trump se ha agarrado para estigmatizar a esta gente, a quienes tacha de criminales, a todos los somalíes en general, y además también hay una congresista demócrata de izquierdas de origen somalí, Ilhan Omar, que es de Minnesota, y a quien Trump pues le encanta criticar. Es por eso que tras el asesinato de Pretty, Trump empezó también a atacar a los líderes de Minnesota en redes, acusándolos de corruptos. ¿Y solo manda a esta policía a las ciudades gobernadas por demócratas? Pues sí, porque el objetivo de esta administración es ir a por las ciudades santuario y no se esconden de ello, ¿eh? Así lo defienden, son ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, etcétera, un largo etcétera. De hecho, Trump ayer, aprovechando este escándalo, le pidió al Congreso que apruebe una ley para eliminar de una vez por todas las políticas de jurisdicciones santuario. Luego también hay estados republicanos que piden, o sea, que le han pedido a Trump que le envíen al ICE para lidiar con la inmigración, o sea, está el otro extremo también. Sara, ¿y los republicanos? ¿Qué están diciendo? Esto es una salvajada, no hay una revuelta de republicanos que digan, oye, hasta aquí. Pues no hay revuelta, pero sí que empieza a haber preocupación, sobre todo tras estas 2 muertes en Minneapolis en menos de un mes. Ayer varios senadores y congresistas exigían una investigación independiente y los pocos díscolos sí que lo han denunciado. Ayer incluso algunos de ellos, hablando con medios, confesaban que esto les podría enturbiar las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre. Sin embargo, es verdad que no hay revuelta y esto sí será llamativo. Esta semana habrá una votación importante en el Senado para aprobar más fondos para el ICE, unos fondos que los demócratas ya han dejado claro que van a intentar tumbar a toda costa, y veremos cómo reaccionan aquí los conservadores. Será clave esta votación y de hecho, si no prospera, podríamos tener otro cierre de gobierno. Sara Canals. Así que estaremos pendientes. Pendientes. Un abrazo, compañera. Otro para ti. Adiós. Ejerique. Bueno, a mí la verdad que me deja helada, ¿no? Y muy triste ver que Estados Unidos se está convirtiendo, o al menos Minneapolis se está convirtiendo en esto, en el que es un poco Trump está explotando al máximo la tensión, usando técnicas de crueldad y encarnizamiento, porque durante la época de Joe Biden claro que se deportaron inmigrantes también, pero se han pasado algunas líneas que no se pasaban, como son entrar en escuelas infantiles donde hay menores, llevarse a menores junto a sus padres, detener a ciudadanos americanos porque tienen apariencia latina y dejarlos 2 o 3 días incomunicados, sin posibilidad de hablar con sus abogados o sus familias. Está muriendo gente en custodia policial, cárceles inhumanas. Es decir, no hablamos ya de una política migratoria, hablamos de un mensaje. Y yo creo que el mensaje de Trump para los inmigrantes es muy claro, no los quiere, ha elegido ese colectivo, los migrantes o con apariencia de inmigrantes, porque también le está afectando a ciudadanos que tienen el permiso y son ciudadanos americanos, 100%. Y es un mensaje también para quienes apoyan a estos migrantes o quienes no apoyan a Trump, que viene a ser lo mismo. Y lo digo porque los 2 asesinatos, tanto de René Butt y de Alex, no lo recuerdo, Pretty, pasan 2 cosas que son muy escalofriantes. Una, cuando el agente dispara a René Butt, le está disparando y dice fucking bitch. O sea, hay un odio ahí a la mujer que está activista, que está defendiendo, ¿no? Es una rabia, no es ni siquiera un accidente, por supuesto que según los vídeos no lo parece, ¿no? Pero es que además hay una rabia interna de esa gente, y a Pretty le descerrajan 10 tiros. Quiero decir, y esto va acompañado de leftist, terrorismo de izquierda, o los zurdos de mierda, que dice Milei. Es decir, hay toda una nueva dialéctica contra cierta ideología también. Arroyo y Garea. Sí, llamémoslo como dice el primer ministro de Canadá, llamemos a las cosas como deben ser nombradas y como está diciendo ya la prensa independiente
iba a decir progresista, ni siquiera sencillamente centrada e independiente en los mismos Estados Unidos, llamémoslo como es fascismo, es la instauración de un sistema policial en el que se asesina a la gente directamente con las cámaras delante, y cuando se observa y el mundo entero ve que el individuo ha sido asesinado con 10 balazos, no solamente no se detiene al asesino, sino que se le oculta, no se le ha mandado a otro sitio porque el sospechoso tenía un arma, cuando todo el mundo sabe ya a estas alturas que el arma la tenía porque sí, porque tenía permiso para tenerla, cosa bastante frecuente en Minnesota, ¿no? Es decir, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Solamente para mí hay algo de esperanza, hay mucha esperanza, y es que el índice de aprobación de Donald Trump está en un 40%. Es el menor índice de aprobación de un presidente en su primer año de un segundo mandato, cosa que se puede medir con un montón de presidentes más, ¿no? Es decir, el nivel de aprobación de Donald Trump ha bajado estrepitosamente en un año. La población estadounidense empieza a acusar, empieza a notar que este presidente no es el que merece el país, digamos. Eso puede generar un deterioro de la imagen de Donald Trump que le haga perder las elecciones de noviembre, o bien, cuidado, que este es el peligro que ya empiezan muchos a temer, que Donald Trump efectivamente mande a este zar de la frontera, al Homeland que es un salvaje, que es el que generó las famosas jaulas donde vimos a familias separadas en jaulas, recordaréis, en el primer mandato de Donald Trump, mande al tipo se mantenga y se mantenga al bovino que tiene un nombre muy peculiar, muy nazi también, ¿no? Y que generando una tensión espectacular en Estados Unidos se cancelen las elecciones porque se declare, como ha pasado en otros estados, como ha pasado sin ir más lejos en Ucrania, un estado de sitio similar, y se eliminen las elecciones. Esto que ahora mismo nos parece una barbaridad, a mí ya me parece bastante verosímil. Yo quiero esperar que no, que la fortaleza de la democracia americana se constate, pero la verdad es que lo que estamos viendo es completamente inaudito. Sí, yo creo que hay que estar muy preocupados. Yo creo que si sumas detenciones indiscriminadas, no control judicial, milicias paramilitares, ejecuciones respaldadas por las autoridades, competencias arrebatadas a otras administraciones de forma ilegal, persecución ideológica, te sale la palabra fascismo, no te sale otra. Y yo creo que lo preocupante es la exportación también de esa manera de actuar al resto del mundo, y yo creo que todos, como advirtió efectivamente el primer ministro de Canadá, tenemos que estar muy vigilantes de lo que viene y lo que nos está trasladando a través de muchos canales, y que incluye el apoyo a opciones políticas que respaldan todo este trumpismo y todo este fascismo. Por cierto, hoy la ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha criticado duramente a Trump por haber menospreciado a los soldados de la OTAN que se desplegaron para apoyar a Estados Unidos en su invasión de Afganistán. Trump dijo esto. Dice, nosotros nunca los hemos necesitado. Dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán, y lo hicieron, pero se mantuvieron un poco atrás, un poco alejadas de las líneas del frente. Bueno, esto es una ofensa profunda para los soldados de los distintos países que murieron allí en el frente, no en la retaguardia. Entre ellos, por ejemplo, 450 británicos, que la semana pasada escuchamos al primer ministro británico criticando a Trump por estas palabras. Hoy ha sido el gobierno español el que ha cargado contra el presidente de Estados Unidos porque 97 compatriotas, 97 militares españoles murieron en aquella misión. Y dice Trump ahora que es que se quedaron un poquito atrás en la retaguardia. Manifestar mi rechazo más absoluto y rotundo a las declaraciones del presidente Trump. Quiero en este momento rendir un homenaje muy especial a los españoles, a los militares españoles que en Afganistán, allí in situ, perdieron la vida, cumpliendo con la misión en la Alianza Atlántica. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El yerno de Trump mostró los planes para convertir parte de la Franja de Gaza en una especie de resort veraniego, con hoteles de alta categoría, rascacielos con oficinas de alto standing y viviendas de lujo. La pregunta inmediata es, ¿quiénes ocuparán esos edificios? ¿Quiénes vivirán en esos apartamentos? Desde luego no los gazatíes, que están apiñados en inestables tiendas de campaña, apelotonadas unas contra otras, inundadas por las recientes lluvias, y cuando llegue el verano, asfixiadas de calor y polvo. ¿No? El yerno de Trump quizá piense que los gazatíes serán la mano de obra que limpiará los escombros de la zona dorada de la franja. Pero una vez terminada su labor, ¿a dónde irán? ¿Se les expulsará a otros países?
Se construirán barrios especiales para ellos, tapiados, de manera que no puedan circular libremente en su propio país. Trump ha anunciado que él y su grupo de amigos serán la autoridad máxima en la zona. Los gazatíes no estarán representados políticamente. En estos momentos están tan agotados, hambrientos y enfermos que es muy probable que se mantengan en silencio. ¿Por cuánto tiempo consentirá la comunidad internacional esta enorme vergüenza? Punto y 25. Fernando Garea, Raquel Ejerique, Luis Arroyo, un abrazo a los tres. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.